Hoy, el mundo está a prueba. Es tiempo de iniciar un nuevo desafío. Es tiempo de mirar hacia adelante, impulsando respuestas ante los nuevos retos que la educación plantea. El Colegio Wexford, institución que se caracteriza por innovar con métodos y estrategias que potencializan las habilidades de nuestros estudiantes, aprendiendo de las mejores experiencias educativas del mundo. En alianza con la Universidad Rey Juan Carlos de España, han creado un espacio para generar herramientas educativas para el siglo XXI. Les damos la bienvenida a la segunda edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE. Imagina, crea y comparte. Buenas tardes, Latinoamérica. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE 2022. Imagina, crea, comparte. Soy Alfonso Izuzquiza y es para mí un honor presentarles a la doctora Silvia Islas, quien conversará con el doctor Luis Manuel Martínez Domínguez acerca de su libro La inteligencia sensible, guía para padres de hijos con alta sensibilidad, publicado en 2021 por Ediciones Universidad de Navarra, España. El doctor Luis Manuel Martínez Domínguez es coordinador de investigación FERSE y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además, es doctor en Pedagogía y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Es acreditado contratado doctor ANECA España con un sexenio de investigación. Funge como director del Observatorio de Responsabilidad Social Educativa y ha sido mentor de directores en centros públicos, orientador y docente en infantil, primaria y secundaria. Ha publicado más de una decena de libros, así como diversos artículos y capítulos en diferentes revistas de investigación. También ha participado en más de 50 congresos y ha ejercido como director de tesis en 4 ocasiones. Asimismo, es miembro del Comité Directivo del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas. También nos acompañará la doctora Silvia Islas Pérez, doctora en Desarrollo Humano en Educación, quien cuenta con la licenciatura en Psicología y maestría en Desarrollo Humano en Educación. Además, es posgraduada como educadora en Mindfulness por la Escuela Española de Educación Transpersonal. Es certificada en metodologías activas en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Helsinki, Finlandia. También tiene un diplomado en Neurociencias en Educación y elabora e imparte talleres sobre prevención de abuso escolar y ciberacoso. Asimismo, es investigadora académica y miembro activo de la Red Iberoamericana de Investigación Pedagógica y de la Sociedad Española de Pedagogía, así como de la Red Solare de Latinoamérica. Ha sido invitada por la Universidad Complutense de Madrid y galardonada con la mención de honor iberoamericano 2017 por el Consejo Académico de la Red Iberoamericana de Pedagogía. También ha colaborado con artículos académicos y publicaciones en revistas de investigación académica. Ha sido y es ponente en congresos internacionales, tanto en Europa como Latinoamérica. También, como investigadora y directora general, ha conocido sistemas educativos de más de 130 escuelas alrededor del mundo. Es directora de los colegios Wexford desde 1999, desarrollando la implementación de planes y programas de estudio, así como la planeación estratégica e instauración de toda la infraestructura organizacional y escolar de la institución desde su creación. A continuación, cedo la palabra a la doctora Silvia Islas y al doctor Luis Manuel Martínez Domínguez para dar inicio a este conversatorio. Muy buenas tardes nuevamente. Es un gusto saludarte, querido doctor Luisma, como te decimos de cariño, doctor Luis Manuel Martínez. Gracias una vez más por estar en este importante foro iberoamericano de prácticas educativas y ha sido un placer, ha sido un deleite leer tu libro, tu maravilloso libro que lanzaste efectivamente el año pasado. Repasar cada una de sus páginas y sobre todo comentar, si me lo permites, que aunque en la portada dice guía para padres de hijos con alta sensibilidad, me atrevo a decir también que es una guía para quienes ejercemos y practicamos la educación. Entonces, pues te cedo el micrófono sin más en este interesante conversatorio, pues donde será un deleite escucharte. Adelante, doctor Luisma. Muchísimas gracias, siempre tan amable. Y bueno,
yo quiero, bueno, como siempre, aprovechar y daros las gracias y la enhorabuena por esta iniciativa tan extraordinaria que tanto bien hace a nuestro mundo y que evidentemente manifiesta unas carencias de educación significativas. Todo lo que estamos viviendo, yo creo que es una consecuencia de una educación deficitaria, porque si uno analiza la antropología humana, en la medida en que somos bien educados, solemos tomar decisiones acertadas de encuentro, de cooperación, de colaboración, y aprendemos a resolver los problemas de una manera empática. Y vemos que estamos muy lejos de alcanzar esto. Por eso este foro es realmente importante para nuestros días, ¿no? Y quiero aportar mi pequeña visión ahora, como bien decía la doctora, pues en este libro de Educar la inteligencia sensible, que en breve pues también podré poner a disposición de todos el libro de Educación Sensible, ¿no? Que es un poco la siguiente consideración de fondo a la inteligencia sensible, ¿no? Porque la inteligencia sensible no es otra cosa que considerar la inteligencia humana. Podemos entender que hay una inteligencia artificial y una inteligencia animal, y lo propio del ser humano es que, además de razonar, de tomar decisiones acertadas, que las pueda tomar una máquina o un animal por instinto, nosotros somos capaces de llegar más allá. Somos capaces de abandonar el límite mental para albergar un nosotros y tomar decisiones que podríamos llamar nosicéntricas, es decir, salir del propio egocentrismo, del propio deseo de supervivencia, y darnos cuenta de que lo que importa es ese bien común en el que estamos todos unidos, en el que participamos, en el que nos expresamos, nos apropiamos y nos expandimos para realizarnos. O sea, al darnos cuenta de que la inteligencia sensible es darme cuenta de que yo soy un nosotros. Y educar al yo es educar al nosotros. Y la educación tiene que llevarnos a esa alfabetización nosística, donde los nosotros no se hacen daño en los yoes que participan en ese nosotros, sino que somos capaces de convivir cada uno desde su originalidad. Esto sería como los 3 factores que van a condicionar ese desarrollo de la inteligencia sensible. Por un lado, estarían los elementos heredados como primer factor, y a veces es lo que reducimos como potencial de desarrollo, mi herencia. Y ahí hay un factor que es la racionalidad, que habitualmente se habla del coeficiente intelectual, del factor G, y también se habla de la sensibilidad como una capacidad que parece que es homogénea, pero no. Los autores en los últimos años nos han dicho que las personas nos dividimos como en 3 grandes bloques, pero también casi formando una campana de Gauss, como ocurre con la racionalidad, donde nos encontramos a una masa que formaría una especie de 60% de personas con una sensibilidad que podríamos llamar estándar o una sensibilidad media. Pero luego nos encontramos con unas personas con baja sensibilidad, un 20%, y otro 20% de alta sensibilidad. Y todas las personas tienen que ser educadas en esa sensibilidad para convivir con personas con otra sensibilidad. No quiere decir que una sensibilidad sea mejor que otra. Tener más o menos sensibilidad es simplemente maneras diferentes de enfrentarse a lo otro. Y cada cosa tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Lo que hemos podido detectar es que cuando una persona tiene alta sensibilidad, lo que ocurre es que capta más detalles. Y eso le lleva a anticiparse a los problemas, a intuirlos, pero también le hace sufrir de una manera mayor. Y hasta hoy, la manera de afrontar la educación de esas personas ha sido medicalizándola, clinicalizándola, considerándolas como personas con algún tipo de hándicap clínico, ya sea déficit de atención con hiperactividad, ya sea una depresión infantil o un trastorno genérico de la ansiedad.
Pero esas son las consecuencias de no haber educado bien esa alta sensibilidad. Por lo tanto, aquí tenemos un campo importante en la educación para que no entre dentro del campo de la clínica, porque hay mucho que hacer previamente. Por otro lado, tenemos a las personas con baja sensibilidad, que no es un problema, todo lo contrario. Las personas que tienen baja sensibilidad tienen la fortuna de que no se ven afectadas por lo que ocurre a su alrededor. Eso tiene la ventaja egocéntrica de que puedo avanzar sin sentirme mal, sin tener problemas de conciencia, por así decirlo. Y eso te puede llevar a altas cotas de dominio y de poder en la sociedad. Por lo tanto, educar a las personas con baja sensibilidad es muy importante, porque esas personas van a llegar muy alto. Y lo que es conveniente no es que desarrollen una sensibilidad que no tienen, sino que entiendan que hay personas con una sensibilidad diferente y que no todo el mundo reacciona como ellos. Y eso les ayudará, aunque sea de manera racional, a ser empáticos, comprender que esa otra persona no es ñoña, tonta, blandita, sino que es alguien que capta más realidad que uno. Y en vez de considerarlas como personas débiles, me compensa, si soy una persona de baja sensibilidad, rodearme de personas con alta sensibilidad para que me informen de esas cualidades que me estoy perdiendo por mi sensibilidad. Por lo tanto, muchos jefes de empresas van a ser personas con baja sensibilidad, porque para ser jefe es necesario a veces despedir a gente, tomar decisiones desagradables y dormir. Y si eres una persona muy sensible, es probable que no soportes tanta presión como puede llevar una empresa potente, ¿no? Por lo tanto, es común que dentro de esas grandes líderes mundiales haya personas con baja sensibilidad, pero a la vez tienen que ser lo suficientemente inteligentes para rodearse de personas que les sepan asesorar por su sensibilidad. Y luego nos encontramos un tercer factor, que es el temperamento, dentro de esos patrones de genética, que nos van a llevar a ser personas más extrovertidas, introvertidas. Y luego nos encontramos un temperamento como muy deseable, que son las personas muy positivas, que gestionan con gran alegría la vida. Y hay un sector de la población que se considera como negativa, porque resalta mucho la afectividad negativa, lo que podríamos llamar el asco, la tristeza, la rabia. Sin embargo, esas personas son las que precisamente van a detectar lo que va mal en el mundo, lo que va desordenado. Quien tiene un temperamento muy positivo, por así decirlo, le parece bien todo. Y realmente no va bien todo. Por lo tanto, esas personas que a veces se les tacha de negativas, de que tienes que cambiar tu pensamiento, a veces hay que escucharlas, porque su temperamento les permite detectar ciertas realidades que no van bien y nos podemos anticipar. A su vez, hay un factor muy condicionante, que es el factor ambiental que nos rodea. Y si una persona nace en un entorno disfuncional, es probable que ese factor heredado no se desarrolle todo lo que pudiese. Y si el ambiente es funcional y maduro, pues probablemente se desarrolle y estupendamente. Por lo tanto, es importante en la educación cuidar los ambientes. Y eso implica, en primer término, que un sistema educativo tiene que tener como primer elemento la salud funcional de la familia. Las familias tienen que funcionar bien. La mamá, el papá, los hijos, todos formando un nosotros maduro, donde en esos entornos el niño aprende que las soluciones se consiguen en equipo, cooperando, y que no es el abuso, el daño, la fuerza la que manda. Porque quien aprende en casa que el abuso es una manera de lograr cosas, está aprendiendo lo más desastroso que se puede conseguir en esta vida, que es abusar de las personas para conseguir mis objetivos egocéntricos. Por lo tanto, no podemos permitir en este mundo que nadie
logre sus objetivos por medio del abuso. Y la mejor manera, desde mi punto de vista, es cuidar a la familia. Cuidar en particular a la mamá, que a veces lleva una sobrecarga muy llamativa dentro de los ámbitos familiares y que a veces no está bien compartida en sinergia con la figura masculina del papá. Entonces, tenemos un reto muy importante en educar una sana feminidad y una sana masculinidad para llegar a esa sinergia en un nosotros maduro que va a ser muy condicionante de la educación. Por último, estaría el tercer factor, que es esa actitud que tiene cada persona para desplegar ese potencial. Si yo no quiero, no hago nada. Y a veces hay personas con un potencial limitado, pero es tan su tercer factor, su autodeterminación, que logran cosas imposibles. Por eso es quizá el elemento clave de toda educación, conseguir que las personas rompamos nuestros techos de cristal para poder llegar a nuestras más altas metas. Y pues esos tres factores serían muy condicionantes y el educar la inteligencia sensible no es solo el factor personal, sino el ambiental y la actitud con la que afronto la vida. Me interesa, por diferenciar esta conferencia del año pasado, en fijarme en algunos aspectos novedosos. Y uno de ellos es los analfabetismos en los que nos podemos encontrar. Hace unos siglos preocupaba mucho y sigue preocupando en ciertos sectores de la sociedad el analfabetismo funcional, que nos dificulta la vida más básica y que podríamos llamar alfabetismo de lo material, de lo sensacional, que nos mueve en el mundo de lo material, del sumar, del restar, del interpretar símbolos. Eso es muy importante para desenvolvernos en la vida. Pero hay personas que pueden ser analfabetas funcionales, pero sin embargo son sabias desde el ámbito supramental o mental. Es decir, que saben gestionar muy bien sus sentimientos o el sentido de la vida. Y hoy es muy común también encontrar personas altamente alfabetizadas en lo funcional, pero muy analfabetas en lo supramental, en el sentido de la vida. Personas que son muy competentes para ganar dinero, pero no saben para qué. Y en el fondo luego son muy infelices porque su vida no tiene sentido. Por lo tanto, esta triple alfabetización es importantísima. Nos dimos cuenta hace siglos de lo importante que era la alfabetización funcional, de lo sensacional, del cuerpo. Y luego nos dimos cuenta de la alfabetización de lo mental, donde incorporamos lo sentimental, la inteligencia emocional, que las personas supiéramos resolver las cosas de manera positiva, empática. Pero también hay una alfabetización que hoy existe en nuestros días, que es origen quizá de nuestro racionalismo, nuestro voluntarismo, que es la falta de sentido. Vivimos en un momento histórico en el que, por primera vez en la historia, se suicidan niños. Uno puede decir, no hay estadísticas previas, sí, pero tampoco hay documentos de que los niños se suicidaran. Porque si se suicidara algún niño, seguro que alguien lo hubiera recogido en algún tratado histórico, como algo muy excepcional. Pero no nos consta de que eso haya existido. Pero hoy, niños de educación primaria, y ya no digamos adolescentes, que es una de las causas principales de muerte en la adolescencia, el suicidio. Y eso se debe a la falta de esperanza. Que un niño no tenga deseos de vivir es una manifestación de una educación realmente aplastante, una violencia en lo supramental. Llámale como quiera, educación del espíritu, educación apertural, me gusta llamarlo a mí, para integrar a todo tipo de personas. Pero hay una dimensión que va más allá de lo mental, que nos abre al tú, a lo otro, al origen, a lo que está más allá, al misterio. Y es lo que cada ser humano en su originalidad le da sentido a su vida y explica el por qué vivo. Y la educación a veces como que da igual el sentido. El problema es que cuando una persona pierde el sentido,
es peligrosa porque ha perdido el sentido. Se puede volver loca. Y una persona con mucha competencia y sin sentido es, como se diría en España, un mono con pistolas, que es un peligro público. Por lo tanto, es importante alfabetizar en lo supramental, que no se trata de ideologizar, de adoctrinar, sino de invitar a las personas a que indaguen en su originalidad y desplieguen y descubran el sentido de su vida. ¿Yo qué hago aquí? ¿Quién soy? Y de ese modo poder desarrollarlo. Por lo tanto, hablo del terraplanismo educativo cuando en la educación quitamos los valores supramentales, como si no existiera, como si solo existiera el materialismo. Educar gente competente para ser productiva y ganar dinero y mejorar la economía es importante, pero lo importante es que convivamos en paz, que nos amemos. El amor, la libertad, todo eso son valores aperturales que no se pueden medir. ¿A quién quieren más, papá o mamá? ¿Quieren más libre? No caben en la ciencia empírica, pero existen esos valores extramentales. Y es fundamental que la educación no sea terraplanista y que no sea negacionista del espíritu, de lo supramental. Es una realidad que, aunque no la podamos medir científicamente, existe. ¿Y qué ocurre? Que hoy en día estamos tan afanados en la educación cientificista que solo queremos educar en lo que se pueda medir. Pero medimos con la red que tenemos. Y si, por ejemplo, mi red tiene una envergadura de 4 metros y luego unas redes de 5 centímetros, pues me dirá que no existen peces menores de 5 centímetros porque no atrapa ninguno y que tampoco hay seres superiores al diámetro de mi red. Pero eso existe, aunque no lo pueda medir. Por lo tanto, el encerrar la educación en lo científicamente empírico es un error, porque todas las personas sabemos, vivenciamos, que hay algo más que lo meramente medible y que nos lleva a tener esperanza, que amamos, que usamos la libertad. Y no se trata de imponer una doctrina, unos valores, sino ayudar a las personas a pensar con el corazón. Como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y si no ocupamos ese aspecto con la educación sensible, la va a ocupar la educación esotérica, que empieza a dar razones no razonables que llevan a las personas a ser narcisistas, a creerse con un nivel de conciencia superior, porque conoce lo que la ciencia no le ofrece. O nos encontramos una educación religiosa idólatra, que impone un criterio para la salvación y que si de ahí no estás dentro, te está jugando la vida, la eternidad. Entonces, esos parámetros hacen daño hoy en día porque están educando y puede llevar a que gente dé la vida por un planteamiento idolátrico, se haga terrorista o cualquier cosa. O entre en todo tipo de cuestiones así esotéricas que dañan a la propia persona y dañan a otras personas. Por lo tanto, la educación debe de terminar de ser grosera, y educación grosera quiere decir que omito esos datos que se me escapan a la ciencia y omito también una concepción original de la persona y trato de empaquetar las ideas en lo que llamamos ideologías. Entonces, una educación ideologizada es una educación enlatada. Y podemos ideologizar con todo. Puedo ideologizar con la teoría de género, puedo ideologizar con una religión cristiana, musulmana, católica, reformista,
cualquier planteamiento me puede llevar a la idolatría, a la ideología. Y cuando ideologizo, al final termino adoctrinando. Y al adoctrinar, en vez de hacer personas libres y originales, las convierto en un rebaño al servicio de un bien que alguien está interesado. Por tanto, esa educación sensible es el respeto auténtico a la originalidad de cada persona. No es, en definitiva, es educación sensible, es educar al 100%. El darme cuenta de la realidad, no solo en el punto cuantitativo, en el que todo nos puede parecer igual, en el cualitativo ya distinguimos, pero es en la realidad donde nos damos cuenta de que esto es igual, pero porque este está manipulando. Esa es educación 100% en estado puro. Y eso significa que hay una educación original y una educación ficticia. ¿Y cuál es la educación ficticia? Cuando educamos a las personas para que imiten una serie de comportamientos válidos, reconocidos por la sociedad. Y cuando imitamos, al final nos frustramos. Llega un momento en nuestra vida que nos damos cuenta de que esto no era mi vida, porque en el origen teníamos como unos talentos, un potencial, y en vez de desplegarlo de manera auténtica y original, he imitado lo que otros querían que yo hiciera. Y eso es frustrante. Y esa es una de las grandes carencias de nuestro sistema educativo, que llevan a la violencia, al odio, al choque. Y la manera de descubrir esa sociedad más madura, más colaborativa, es educando a cada persona en su originalidad para que nos escuchemos, nos comprendamos y podamos trabajar en equipo. Porque, ¿qué sentido tiene trabajar en equipo cuando todos piensan igual? El pensamiento único es algo muy demoledor. Esto que propongo como educación sensible no es algo nuevo, es la educación original de siempre. Y me gusta citar pues, a distintas culturas. Esta triple sensibilidad de la educación es algo que se viene trabajando hace millones de años. Desde las culturas brahmánicas se habla de una primera base corporal, que es la jiva, desde la cultura hebrea, el basar, en los griegos el soma, en los romanos el corpus, y luego en lengua ya latina el cuerpo, ¿no? Lengua romance. Pues existe luego otra dimensión sensible, que es la mente, que también tiene sus correlatos en cada cultura, y una tercera que es la apertural, que hasta ahora había venido siendo llamada espíritu, pero desde la Ilustración, desde Descartes, ese pienso luego existo, se empezó a entender que el espíritu era como una construcción de la mente, que realmente no existía esa dimensión, y se dejó de educar el espíritu. Eso lleva a que las personas dejen de ser originales, y simplemente se construyan a sí mismos y se consideren origen de sí mismos. Eso es una contradicción antropológica básica, porque nadie se puede originar a sí mismo. Nosotros tenemos un origen en nuestro acto de ser, y a partir de lo que soy, yo luego me reorigino. Es decir, tengo que aceptar lo que me es dado. Y esa aceptación es fundamental para ser feliz. Y desde la aceptación, lo que tengo que descubrir es cuál es mi hogar interior y mi apoteosis. La apoteosis es un concepto griego en el que los héroes eran endiosados, apoteósico, apotheosis, te nombro Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que alguien llega a su sublimidad, alguien que por su heroísmo es nombrado como un semidios en la época griega, ¿verdad? Pues en la actualidad lo apoteósico es lo sublime, ese momento en el que uno encuentra su máxima dignidad y su potencial, lo que Maslow llamaría autorrealización. Pero para yo autorrealizarme, llegar a mi apoteosis, tengo que partir de mi hogar interior. Y esto no es esoterismo, es todo lo contrario.
el esoterismo, los libros de autoayuda y todo esto, nos invitan a buscar refugios donde subsistir, refugios emocionales, refugios mentales, terapias de piedras, de todo tipo de acciones que, bueno, en la medida en que se vayan demostrando científicamente su rigor, pues podrán ser aceptadas, pero lo que realmente nos va a permitir desplegar nuestra originalidad es saberme quién soy y vivir en mi hogar interior, no en un refugio. Y ese hogar interior será mi base de operaciones para llegar a la cumbre. Si yo no tengo un apego seguro, si mi casa ha sido una familia disfuncional, si mi papá trataba mal a mi mamá, si, pues los hermanos se trataban mal entre sí, eso es lo que uno aprende. Y aprende que la vida es abuso y quien abusa consigue, y si o muerdes o te muerden, ¿no? Es muy tremendo eso. Y eso ocurre en muchos lugares con mucha frecuencia. Y también se aprende sectarismo. ¿El sectarismo qué es? El sectarismo es que sí, yo tengo un nosotros maduro, que es mi familia, pero como toques a mi familia te mato. Eso es tremendo, porque eso no es nosotros maduro, eso es sectarismo. Y puede ser mi familia, mi comunidad o lo que sea, mi clan, mi grupo, y al final, dentro de tu grupo puedes moverte lo que quieras, pero como te salgas, te conviertes en nuestro enemigo. Al final las personas no son libres, están obligadas a vivir en un nosotros cerrado, sectario, donde se le quiere, pero no como es, sino como dice el grupo que tienes que ser. Al final nos vemos viviendo en nosotros, aislados unos de otros, beligerantes unos con otros, y eso no nos da paz, ni nos permite desplegar nuestra originalidad. Por lo tanto, la educación sensible es la que busca en el origen de cada persona para formar un nosotros maduros, no un falso nosotros, que puede ser funcional. Al Capone en Chicago era funcional, funcionaba perfectamente, pero no era maduro porque se basaba en la violencia, en la fuerza, en el miedo. Y ya no te digo nada si es disfuncional, si no funciona. Por lo tanto, los falsos nosotros hay que descubrirlo. Y esto no, ser un falso nosotros ocurre en cualquier momento. Yo puedo vivir en un nosotros maduro y luego de repente, por descuido, hacer que mi nosotros se convierta en falso. Porque ese amor con el que yo me entregaba a mi familia, empieza uno a deteriorarlo pues, por problemas en el trabajo, por problemas en lo que sea. Pues hay que luchar continuamente por madurar. La madurez no es como los tomates, que voy madurando y cada vez me voy haciendo más maduro, sino que es como un estado de forma. Yo puedo ser un niño maduro, un adolescente maduro o un adulto maduro, y al contrario, puedo pasar a ser inmaduro, aunque a lo mejor a los 30 años era una persona madura, pero me dejo, me debilito y me hago un inmaduro a los 40. Y muchos de vosotros seguro que tenéis la experiencia de un montón de personas con 40 años que son inmaduras, que están buscando como una segunda adolescencia, porque, bueno, han debilitado su proyecto de vida y están perdidas. Bien, pues desde la originalidad desarrollamos el potencial en estos tres factores y la persona original se manifiesta en la persona empírica. A eso llamamos la marca personal. ¿Cuál es tu marca personal? ¿Cuál es la marca personal de tus alumnos? Y eso es lo que nosotros mostramos de lo que somos. Realmente somos tan increíbles por dentro que no podemos mostrar nuestra infinitud, nuestra apertura, pero sí podemos mostrar con nuestro cuerpo, nuestra expresión, nuestro entorno, esa persona original que somos, con la persona empírica. Pues, y muchas empresas van a mirar en esa marca, pero la marca no es un invento, no es un disfraz, tiene que ser auténtica. Si no es algo ficticio, es un disfraz, ¿vale? Por lo tanto, la marca personal es fundamentalmente transparencia de lo que realmente soy. Por lo tanto, si la persona parte desde su originalidad, vive con gozo a pesar de los pesares, porque soy auténtico
vivo en mi hogar interior y tiendo a lo apoteósico, aunque esté en un campo de concentración, decía Víctor Frank. Yo soy capaz de vivir con esperanza, porque mi vida tiene sentido. Pero si trato de imitar a otros, si vivo un falso nosotros, pues me voy refugiando en el dinero, en la fama, en placeres, en apariencia. Y la apoteosis es aparente porque nada nos satisface. Ya me he comprado un barco, ¿y ahora qué? Ya tengo tal cosa, ¿y ahora qué? Siempre hay una gran insatisfacción porque no estamos realizando lo que somos originariamente. Bien, pues, ¿en qué consiste esta educación sensible? Pues en tres cosas fundamentales. Primero, regenerar el acto de ser, reconocer el daño que nos ha causado el vivir, darnos cuenta que en el cuerpo, cuando uno se tropieza y se cae al suelo, sangra, pero el cuerpo enseguida regenera. Pues lo mismo le pasa a la interioridad, que se regenera, pero hay veces que el daño es tan profundo que queda la herida abierta y puede incluso infectarse. Por lo tanto, en la educación tenemos que ser capaces de detectar a esos alumnos que tienen heridas abiertas en el corazón y a veces les llamamos alumnos disruptivos, pero realmente lo que hay detrás de esa disrupción, de ese niño problemático, es un mensaje de SOS, de un niño que está dañado. Por lo tanto, más que mirarle con resentimiento, hay que mirarle como se le mira a una persona que pide auxilio, con compasión, a ver cómo te puedo ayudar. Y luego, por otro lado, una vez que regeneramos, tenemos que desarrollar ese potencial, que nunca es independiente, siempre es con los demás, en nuestro entorno. Y a la vez tenemos que destruir a cosas que están desfasadas. Yo el ejemplo que pongo es, imaginaros que soy un cangrejo y tengo una coraza que me protege, pero si quiero seguir creciendo, tengo que quitarme la coraza para hacerme una nueva coraza. Es importante darnos cuenta de que las instituciones tienen que renovarse. Y por eso, si queremos democracia en España, en México, en el mundo, si queremos paz, es necesario que haya una destrucción creadora. ¿Y qué destruimos? Las estructuras que se han empobrecido, corrompido, para buscar nuevas estructuras saludables que permitan realmente la autenticidad y no el engaño, las apariencias, el daño y el abuso, ¿no? Bien, en definitiva, respetar la originalidad de cada persona, de cada comunidad, y pasar de una educación grosera a una educación sensible, donde cada persona puede ser lo que está llamado a ser. Que si descubro que alguien es un avión, no le digo que es un enfermo porque tiene alas y molesta a los demás, sino que su manera de ser es volando. Y no tenemos que cortarle las alas para intentar que sea un autobús, un autocar o como le llaméis vosotros, ahora no me acuerdo, a los colectivos, me parece que es. Bien, pues el respetar la originalidad de cada persona, si no le haremos sufrir, porque esa persona ha nacido para volar y si le cortamos las alas, será a lo mejor un colectivo, un autobús, pero frustrado, porque en su origen está la idea de volar y le estamos haciendo daño. Bien, pues esto era un poquito el mensaje que quería transmitir y nada, si tenéis alguna pregunta o idea, encantado de responder. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si hay aquí alguien que quiera hacer alguna pregunta. Pues hay muchísimas preguntas, doctor Luisma. Ha sido un placer, es un placer escucharlo y darnos cuenta cómo en su libro usted lo menciona, que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Hay muchas preguntas, entre ellas, ¿cómo se diferencia la inteligencia sensible
del concepto ya muy manejado de inteligencia emocional y de las inteligencias múltiples. Muy bien. Pues la primera cuestión es que, como Gardner ya reconocía o reconoce, le ha llamado inteligencia por su editor prácticamente. Él reconoce que son competencias múltiples, que le llama inteligencia pues porque, bueno, es así como ha cuajado más. Pero realmente lo que tenemos las personas es una inteligencia con distintos talentos. Y realmente yo tengo una capacidad para desplegar mi inteligencia en distintos campos, que es en definitiva la idea de la inteligencia múltiple. Por lo tanto, la cuestión está en que me parece que llamar inteligencia múltiple es un abuso, porque realmente no es una inteligencia, sino talentos o competencias. Y lo mismo ocurre con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es Goleman, que acude a Aristóteles y habla del entendimiento y la voluntad. Y entonces a eso le llama inteligencia emocional. Y la verdad que tiene mucho éxito, lo vende y le va fenomenal. Pero realmente es la gestión de las emociones y las relaciones sociales con mi inteligencia. O sea, que la inteligencia... ¿Qué ocurre? Que el concepto de inteligencia que hemos tenido hasta ahora era el coeficiente, el factor G, el coeficiente intelectual, que solo tenía en cuenta la racionalidad, razonamiento numérico, abstracto, razonamiento espacial, razonamiento verbal, no verbal, o sea, pero no teníamos en cuenta la sensibilidad ni el temperamento. Con inteligencia sensible, lo que estamos tratando de hacer es unir la personalidad y la inteligencia, dos conceptos que se han desarrollado desde la psicología, que para la psicología y el tratamiento de enfermedades psicológicas está muy bien, pero para educar no educamos personalidades, inteligencia, educamos inteligencias sensibles, personas en tres dimensiones. Por eso considero que no es una manera más de llamar a la inteligencia, no es un invento de marketing, sino creo que es una puntualización de la inteligencia humana, que también nos ayuda a distinguir entre inteligencia artificial de las máquinas y inteligencia animal. Nosotros tenemos una inteligencia abierta y ninguna máquina va a poder llegar a ser tan originales como nosotros. Es un tema antropológico al que ahora no vamos a entrar, pero nosotros somos como un cosmos. Partimos como de un acto de ser donde lo intracósmico y lo extracósmico se unen en un acto de ser. O sea, y una máquina siempre es intracósmica. Pero bueno, esto nos llevaría a otro terreno. Muchísimas gracias. Nos da una gran amplitud para entender esto que está muy trillado y definitivamente encasillar de pronto a la inteligencia solamente en la parte cognitiva o de pronto trillar esto de las inteligencias múltiples donde efectivamente son habilidades, como usted bien lo dijo, son competencias y es un concepto profundo hablar de inteligencia sensible. Nos preguntan también como padres, como educadores, ¿cómo deberíamos interpretar, cómo deberíamos potenciar esta inteligencia sensible de nuestros niños, jóvenes, de nuestros estudiantes? Bien, pues lo primero que yo haría es quitarnos la medicalización o clinicalización de la educación. Los papás y las mamás hoy en día están muy formados en muchos ámbitos, probablemente los que están ahora escuchando esta sesión son padres formados, son los que acuden a este tipo de sesiones. Y al leer tantas cosas, sin darse cuenta, empiezan como a diagnosticar a su hijo. Y no, lo primero que tenemos que hacer es qué mensaje simbólico hay detrás de los comportamientos de mi hijo. No es un síntoma, es un mensaje. Me está intentando decir algo que no va
o sea, las personas tenemos esa empatía, esa intuición, y sobre todo cuando somos niños, todavía tenemos como esa sencillez o esa inocencia para darnos cuenta de que el rey está desnudo. No sé si es un cuento conocido en México también, el del rey que todo el mundo dice que su traje es admirable, pero le han engañado diciéndole que solo lo ven, es un traje admirable, pero si uno es tonto, no lo ve. Entonces todo el mundo, porque no quiere ser tonto, dice que es un traje admirable. Hasta que un niño dice, pero si el rey está desnudo, porque es el único que no tiene vergüenza a aceptar la realidad. Y los adultos tenemos un ego muy grande, ¿no? Pues esta idea de escuchar a los hijos me parece fundamental. Y a la vez, para educar su sensibilidad es fundamental que haya una disciplina. Parece paradójico hablar de disciplina y sensibilidad, pero es que a veces asociamos disciplina con agresividad, y no, disciplina es firmeza. Firmeza es mantenerse en el puesto, con una sonrisa. Ser firme no es enfadarse, pero es quizá uno de los grandes problemas que está teniendo la educación familiar hoy en día, la falta de firmeza en lo que tú querrías hacer. Si crees que a tu hijo no le conviene esto, di un no. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, y ten paciencia, no te enfades, pero firmes. Bueno, hay más ideas, pero con estas dos ideas, escuchar y firmeza, pueden ser un paso. Muchísimas gracias, doctor. Y más preguntas. En este equilibrio, digamos, que educadores, que padres de familia y educadores debemos de tener para potenciar esta inteligencia sensible. Y hay niños que per se, por la educación, por ese amor de sus padres, tienen una alta, poseen una alta inteligencia sensible, pero de pronto usted habla también del miedo saludable, del amor maduro, que de pronto los extremos pueden ser quizás no adecuados. ¿Cómo podemos equilibrar educadores y padres de familia? Si se le puede llamar educar, o de qué manera podemos tener un punto medio en esta sensibilidad, en esta inteligencia sensible, con niños que tienen una alta sensibilidad, una alta inteligencia sensible, y que de pronto pueden ser proclives a no ser entendidos, a que esa sensibilidad de pronto puedan ser proclives al bullying, por ejemplo, pueden ser esos niños que de pronto, como usted lo decía, son encasillados, son médicamente ya estigmatizados con algún nombre, TDA, TDAH, etcétera. ¿Cómo podemos llegar a un término medio para no caer en estos extremos? Bien, quizá lo primero, detectar efectivamente todo el abanico. O sea, cuando un alumno, por así decirlo, me dificulta mi docencia, lo primero que tengo que hacer como profesional es no tenerlo como un reto personal. El alumno no tiene nada contra mí. Tenemos que darnos cuenta de que es un menor que en el fondo lo que más querría en el mundo es satisfacer mis deseos. Pero si no lo hace es porque hay algún problema. Tenemos que detectar qué problema hay. No que el niño tenga un problema, sino que hay un problema. Por lo tanto, aquí todos tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Puede ser un contenido excesivo para la persona, una metodología inadecuada, una situación familiar que no es correcta, pero a todos los adultos recordar eso, que nos cuesta reconocer que el rey está desnudo. Y el profesor, cuando se reúne con los papás, intenta quedar bien con los papás, y los papás quieren quedar bien con el profesor. Y al final nos olvidamos del niño. Por lo tanto, en las tutorías es fundamental que los papás no tengan miedo a quedar mal. Es decir, no le he dedicado todo el tiempo que debiese, me he enfadado mucho,
y el profesor también reconozca que quizá no ha estado atento a ciertas cosas, y no nos culpabilicemos, sino aceptemos la realidad tal y como es y a partir de ahora sigamos progresando. Eso es madurez. Lo otro al final es echar culpas a la familia o al colegio. Quien culpabiliza es inmaduro. O sea, y el profesional que somos los docentes, no podemos culpabilizar a la familia ni culpabilizarnos a nosotros, sino intentar comprender esto. Y luego quisiera también otro apunte, y es que hay niños y niñas que son buenos. Y todo el mundo dice, ay, qué buena es esta niña, qué bueno es este niño. Y entonces nadie les hace caso. Esos niños son buenos también por un mensaje. Quieren ser aceptados muchos de ellos. Quieren tener la aprobación de sus papás, del profesor. En el fondo, muchas veces esos niños buenos tienen una baja autoestima y por eso son buenos. Entonces, yo a veces le recomendaría a algún profesor ya cuando el niño está adolescente y si no ha roto un plato, tener ahí una vasija, pues una ristra de platos para que rompa un plato. O sea, es fundamental que los niños buenos se les atienda, porque a veces no hay tutorías, porque dice, el niño va bien, pero está feliz, tiene miedos, es perfeccionista, porque esos niños buenos luego viven angustiados, porque a veces es fácil complacer al papá y al profesor, pero complacer al jefe, complacer a su pareja, complacer a sus hijos ya empieza a complicarse. Y esas personas al final acaban en el médico también. Entonces, eso con la educación de los niños y las niñas buenas es un reto muy importante. Acaba de tocar un punto muy sensible. De pronto el ser bueno, pues tiene que ver con esa obediencia ciega y de pronto con complacer, y como usted bien lo dijo, llegar a la vida adulta y cuando no se cumplen las expectativas del otro, entonces caer en este miedo, en todas estas situaciones, incluso psicopatológicas, en todas estas frustraciones, porque justamente en su infancia o en su adolescencia no fue debidamente atendido o comprendido y acompañado por sus padres, por sus educadores. ¿Qué opina de esto, doctor? Pues es muy común y diría aquí a los profes, maestros, maestras que estén escuchando, que en el pizarrón no vuelvan a poner el lema de la semana, obedezco a la primera. Es muy típico, todos hemos dicho eso alguna vez, hay que obedecer a la primera. Pero es que quien obedece a la primera no piensa, simplemente hace lo que otro manda. Entonces, sería bueno, llegado el momento, a mediados de primaria, que los niños se cuestionaran lo que obedecen. Y es bueno que pregunten, y no nos debe molestar que se lo cuestionen. Y cuando un niño obedece a la primera, siempre, ahí está claro que está buscando la aprobación de los demás, porque hay cosas que son cuestionables. Y tienen razón los niños, los alumnos, los hijos a veces, y no pasa nada que un padre, un profesor diga, pues tiene razón, pues lo hacemos de esa manera, vale, o no, mira, lo vamos a hacer así por esto y por esto. O a lo mejor el padre dice, mira, no sabría darte razones, pero hay que hacerlo de momento, ya cuando se me ocurra te lo digo, pero no castiguemos al que se resiste a obedecer, porque eso quiere decir que quiere obrar por sí mismo. Bien, muchas gracias, doctor. Es magistral y es un deleite escucharlo. Nos siguen preguntando. De pronto en esta exigencia de los padres de familia y de pronto también en las escuelas, sobre todo tradicionales, de querer llenar de contenidos a los niños y vamos dejando de lado la inteligencia sensible desde su experiencia y dado que usted ha sido un gran estudioso de esta inteligencia sensible, un gran investigador, ¿cómo puede coexistir la inteligencia sensible con el desarrollo de competencias? Muy bien, pues
ahora mismo hay como dos grandes modelos educativos que están como compitiendo, pero me parece que no nos damos cuenta de que son complementarios. Sobre todo en Estados Unidos está la educación basada en el carácter, como lo prioritario, ser personas con buen carácter. Y en otros contextos como el europeo, en México, en Iberoamérica en general, está la educación basada en competencias. Pero lo que tenemos que conseguir son personas con alta competencia y buen carácter. Las dos cosas son importantes, porque es muy peligroso una persona muy competente con mal carácter, porque una persona que sabe fabricar una bomba y no tiene virtudes morales es peligrosa. Me interesa que esa persona a lo mejor fabrique esa bomba para derribar un edificio, abrir una mina, pero no para usarla para dañar. Pues esto es la sensibilidad, educar, por un lado, en competencias, pero no para reproducir la cultura que está impuesta, sino yo diría que la inteligencia sensible, la originalidad, se manifiesta en creatividad. O sea, todo ser humano se realiza creando. Y quien no crea está frustrado. Hemos nacido para crear, para habitar este mundo embelleciéndolo con nuestra creatividad. Entonces, la educación que simplemente es almacenaje de contenidos es frustrante. Entonces, creo que, por supuesto, que hay que aprender para que de ese aprendizaje yo sea capaz de generar un nuevo conocimiento. Y eso desde que son muy pequeñitos, que la creatividad está siempre presente. Por supuesto que no coartamos las escuelas ni los padres de familia, todo esto que finalmente les va a hacer con todas estas habilidades, competencias que desarrollen, como bien lo ha dicho, ser mejores seres humanos y más en este momento que el mundo lo necesita, donde decimos qué mundo le espera a nuestros hijos, pues replantearnos qué mundo o qué hijos le estoy dejando al mundo. Vemos de pronto todo lo que está sucediendo pues en este conflicto bélico por tantos intereses que hay en Ucrania, Rusia, tantas situaciones, tanta desigualdad social que hay en el mundo, en México, en la América Latina, en África, en tantas partes del mundo. Y yo creo que necesitamos esta educación en la inteligencia sensible para de pronto todos estos problemas sociales no normalizarlos, no ver, sí, se están matando, sí, lo están asaltando, sí, la violaron, sí, hubo este ilícito. Entonces, de verdad, muchas felicidades, doctor Luisma. Nos ha dejado con una profunda reflexión. El chat está lleno de muchísimas preguntas. Nos han preguntado también si hay algún instrumento donde se pueda medir la inteligencia sensible. No sé si quiera contestar esta pregunta, pues, si su tiempo lo permita, porque cabe mencionar que para el doctor Luisma son las 23:30 de la noche. No, bueno, todavía como concepto unitario no tenemos un instrumento empírico que podamos decir este es el coeficiente de inteligencia sensible, sobre todo que es pues efectivamente al unir esos elementos tan complejos como la personalidad y la inteligencia se nos hace muy difícil, pero sí que lo podemos medir por tres factores que ya existen instrumentos. Por un lado sería la racionalidad, o sea, que sería el coeficiente intelectual. Cualquier prueba que mida las aptitudes, la capacidad de razonamiento, nos va a dar un nivel que podríamos llamar intelectual. Luego existen pruebas muy validadas y en España existe pasespaña.org que tiene un test de sensibilidad y ahí uno puede valorar, o sea, no sé si lo puedo escribir aquí y en el chat, pasespaña.org, ¿vale? Y creo que es Hispana, porque, bueno, si no, lo paso
Eso es. Y ahí podréis ver que pues cada uno comprobar cómo voy de sensibilidad, si soy una persona con baja sensibilidad, una sensibilidad estándar o alta sensibilidad. Entonces, si se junta alta inteligencia con alta sensibilidad, esas personas suelen sufrir mucho, ¿vale? Porque las personas con alta sensibilidad y quizá con una inteligencia menos baja, incluso podríamos llamar deficitaria, se encuentran, hay un enlace que es pasespaña.com y otro que es pasespaña.org. Entonces, estas cosas que ocurren, pero creo que la última que tienen como asociación es pasespaña.org, que es el test más actualizado, pero en Paz España también hay otro. Pero me parece que el de Paz España no está validado científicamente. O sea, cosas que ocurren. Bien, pasespaña.org. Bien, pues lo que decía esto, que hay personas muy sensibles que captan, que empatizan y que no sufren tanto porque su inteligencia no les permite caer en la consecuencia de lo que están viviendo. Y esas personas son como muy amorosas con baja inteligencia, pero cuando hay mucha inteligencia existe lo que Dabrowski llama la desintegración de nuestro ser, ¿no? El ver tanto sufrimiento en el mundo, y eso hace que la persona sufra mucho. Por eso es tan importante educar para gestionar esa sensibilidad. Y el tercer factor, que también se puede medir, pues hay un test de Mary Rothbard sobre el temperamento, porque es el tercer factor que nos hace ver si somos una persona pues muy surgente, con alta afectividad negativa, con una afiliación inadecuada o adecuada. Son elementos que van a condicionar nuestra manera de afrontar la vida, porque no hay dos personas con alta sensibilidad igual. Es decir, todo el mundo es diferente, porque ya vemos que hay muchos factores que están en juego, pero en particular, entre las altas no se puede etiquetar la alta sensibilidad porque es tremendamente difícil, ¿no? De hecho, encontramos gente que reconoce. Yo he sido orientador de un chico que se adelantaba a acontecimientos que iban a pasar, y yo lo he visto con mis ojos. Entonces, realmente esa persona no es que tuviese un don de profecía, sino que su sensibilidad era tan grande y su inteligencia tan grande que al ver humo sabía que iba a venir fuego. Pero yo no veía el humo, por lo tanto me encontraba directamente con el fuego. Entonces, eso ocurre a estas personas, ¿no? Que parece que tienen dones especiales y lo que tienen es esa sutileza que a la vez les hace sufrir, porque claro, están dándose cuenta de que viene un fuego antes que el resto. Pero bien. Bueno, pues no sé si haya tiempo para alguna otra pregunta, si no podemos seguir contestando ya posteriormente, si el doctor Luisma nos lo permite a través del chat, sí, o de alguna otra manera, también por respeto a su tiempo. Ya es hora de descanso para él. Le agradecemos profundamente esta intervención tan profunda que nos deja con mucha reflexión, tanto a educadores y por supuesto yo sé que también a los padres de familia que nos acompañan. Muchas felicidades, querido doctor Luisma, por el lanzamiento de su libro. Es un deleite y les invito a que lo busquen en la red, a que lo compren, porque es el producto de muchos años de investigación y de trabajo de una persona tan preparada y profesional como es el doctor Luis Manuel Rodríguez. Cedo el micrófono bueno, le damos un reconocimiento por su valiosa participación. De las preguntas y comentarios, bueno, pues ya el equipo, nuestro staff, le contestará. Muchísimas gracias también a todos los participantes por sus preguntas, a nuestro querido doctor Luisma, autor de este bellísimo libro. Y para concluir, el Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas FIPE, pues otorgamos este reconocimiento. Y pues gracias por esta deliciosa charla, por esta presentación de su libro, Educar la Inteligencia Sensible, guía para padres de hijos con alta sensibilidad.
Esto en la segunda jornada del FIPE, celebrada los días 22, 23 y 24 de marzo, Querétaro, México, Madrid, España. Muchísimas gracias, doctor Luis A Manuel. vosotros. Descanse. Enhorabuena. Buenas noches para usted. Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Continúe.